Advertencia. Lo que estás a punto de escuchar podría hacerte pensar 2 veces antes de volver a navegar en la Deep Web. Si te gusta este tipo de historias oscuras, misteriosas y con un toque de terror psicológico, suscríbete, dale like y comenta si tú también has sentido curiosidad por el rincón más oscuro de Internet. Todo comenzó con una simple búsqueda. ¿Cómo ganar dinero rápido en Internet? El protagonista, Sebastián, era un estudiante universitario promedio. 22 años, quebrado, agobiado por deudas, becas que no alcanzaba ni un trabajo a medio tiempo que apenas le dejaba para sobrevivir. Un día, entre foros turbios y recomendaciones de Reddit, encontró una frase que lo marcó. Los verdaderos trabajos bien pagados no están en Google, están en la Deep Web. Esa noche, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Descargó Tor, configuró el VPN como decían los tutoriales, y entró. Todo era lento, caótico, extraño. La mayoría de los enlaces estaban rotos. Pero en medio de todo ese desorden digital, un sitio lo atrapó. Subastas humanas en vivo. Únete como vendedor o comprador. Parecía una broma pesada. Un juego de rol retorcido. Pero había algo en el diseño del sitio, en la interfaz profesional y oscura, en los comentarios en tiempo real, que le hizo pensar que no era una simple página falsa. ¿Y si me inscribo solo para ver de qué se trata? Pensó. Solo para mirar. Solo por morbo. Solo por una noche. Y fue así como Sebastián terminó apretando el botón que decía, postularme como lote. Sin saber que ya no habría vuelta atrás. Cuando Sebastián hizo clic en postularme como lote, lo siguiente que apareció fue un formulario. Era increíblemente detallado. Edad, peso, enfermedades, cicatrices visibles, nivel educativo, habilidades físicas, incluso cosas como ¿sabes nadar? ¿Tienes tatuajes? ¿Has sufrido traumas psicológicos? Casi como si no buscaran a una persona, sino a un producto. Al final, una casilla pequeña decía: acepto los términos y condiciones de la subasta. Pero no había ningún enlace a los términos. Ni una sola letra pequeña. Nada. Solo esa caja. Y el botón rojo que decía: subastarme ahora. Sebastián se rió nervioso. Seguro esto es una estupidez. Una especie de performance digital o algo así. Igual, nadie me va a comprar. Marcó la casilla. Le temblaba un poco la mano. Y pulsó el botón. La pantalla se puso en negro durante unos segundos. Luego, letras blancas se deslizaron lentamente. Tu perfil ha sido aceptado. La subasta iniciará en menos de 1 hora. Si eres comprado, tu comprador te encontrará. No puedes cancelar. En ese instante, la cámara de su laptop se encendió sola. Sebastián no podía moverse. Algo dentro de él le decía que cerrara todo. Que apagara el módem. Que saliera corriendo. Pero se quedó mirando fijamente como una cuenta regresiva comenzaba en la pantalla. 59, 57, 59, 56. La cuenta regresiva terminó. 0 horas. Y en ese instante, la pantalla se transformó en una sala oscura virtual. Una especie de escenario iluminado con una tenue luz roja, y en el centro, su rostro. Su imagen en vivo, tomada desde su webcam, proyectada como si fuera un maniquí en exhibición. Arriba, en letras blancas. Lote almohadilla a 547, masculino, 22 años, sano, sin antecedentes penales. Disponible para todo uso. A los lados, un chat encriptado explotó en actividad. Comentarios rápidos, en distintos idiomas, llenos de siglas y emojis raros. Pero lo que más lo impactó fue ver la primera oferta. $4,000. Luego, sin pausa, $6,500. $8,000. Y subiendo. ¿Qué demonios está pasando?, pensó, con las manos heladas y el corazón latiendo tan fuerte que apenas podía oír sus propios pensamientos. Intentó cerrar la ventana. No pudo. Intentó apagar la computadora. Nada. Estaba atrapado. Y en la pantalla, su rostro seguía ahí. Congelado, indefenso. Subastado como un objeto más. La puja se volvió frenética. $12,000, $17,000,
$20,000. Hasta que de pronto, todo se detuvo. Un nuevo usuario ingresó al chat. Su nombre de usuario era solo un símbolo. Calaveras cruzados. Y su oferta fue inmediata. $70,000. Silencio total. Luego, una alerta en pantalla. Subasta finalizada. Nos pondremos en contacto contigo en menos de 24 horas. La cámara se apagó. La página se cerró sola. Y el reflejo del rostro de Sebastián quedó grabado en la pantalla negra. Pálido. Sudando. Y sin saber que, en ese momento, ya lo estaban buscando. Esa noche, Sebastián no durmió. Cerró la laptop. Desinstaló Tor. Borró todo el historial. Incluso desconectó la cámara, el micrófono, y tapó cada rendija de su cuarto como si eso pudiera aislarlo de lo que acababa de hacer. Pero había algo peor que el miedo. La espera. Porque en su cabeza no dejaba de repetirse esa última línea que apareció en la pantalla. Nos pondremos en contacto contigo en menos de 24 horas. Pasaron 3 horas. Luego 5. Y justo cuando empezó a convencerse de que todo había sido una broma oscura, algo cambió. Una vibración suave. No de su teléfono, sino del espejo de su habitación. Sí, del espejo. Se acercó lentamente. Y en el centro del vidrio, dibujado con lo que parecía vapor, una frase. Ya sabemos dónde estás. Corrió a la puerta. Cerró con seguro. Puso un mueble delante. Quiso llamar a alguien. A la policía. A un amigo. A su mamá. Pero no tenía cómo explicar lo que había hecho. Nadie lo entendería. Nadie lo salvaría. Encendió su celular. Sin señal. Lo reinició. Nada. Y entonces, sonó un mensaje. Número desconocido. Prepárate. Estamos cerca. Sebastián empezó a llorar. No era solo miedo. Era algo más profundo. Una certeza brutal. Su libertad ya no le pertenecía. Primero pensó que era el viento. Un golpeteo suave en la ventana. Después, creyó que era una rama. Hasta que lo escuchó de nuevo, más fuerte. 3 golpes secos. Toc, toc, toc. Sebastián se acercó con el corazón en la garganta. Vivía en un 3er piso. No había balcón. No había manera de que alguien pudiera estar ahí. A menos que no fueran personas. Temblando, apartó la cortina. Y lo vio. Una figura. Alta. Delgada. Vestida con un traje negro. No tenía rostro. O más bien, lo que tenía no parecía humano. Era como una máscara blanca, lisa, sin ojos, sin boca, pero que aún así lo estaba mirando. Lo supo. Lo sintió. La figura alzó una mano lentamente y le mostró algo. Una tablet. En la pantalla, había una imagen de Sebastián, durmiendo en su cama. Una imagen que él no recordaba que le tomaran. Pero ahí estaba. Desnudo. Vulnerable. Fotografiado desde dentro de su propia habitación. Retrocedió, tropezó y cayó al suelo. Y cuando volvió a mirar, la figura ya no estaba. Pero la tablet sí. Pegada contra el vidrio. Como si alguien, o algo, la hubiese dejado ahí a propósito. La pantalla seguía encendida. Y ahora mostraba algo más. Una cuenta regresiva. Entrega en 1 hora 42 minutos y 37 segundos. El tiempo corría hacia cero. Y Sebastián entendió algo. No iba a poder escapar. Porque ya estaba marcado. Y entonces escuchó pasos. Dentro del apartamento. Sebastián se congeló. Los pasos eran suaves, pero firmes. Como si quien caminara no tuviera prisa, porque ya sabía dónde estaba todo. Se arrastró hasta el pasillo, tratando de no hacer ruido, con el celular aún en la mano, sin señal, sin esperanza. Y entonces, lo vio. Su puerta seguía cerrada, con el seguro puesto. Pero alguien estaba dentro. Del otro lado del pasillo, justo frente a la cocina, una figura idéntica a la que había visto en la ventana. Inmóvil. Silueta negra. Máscara blanca. Sin rostro. Sosteniendo una caja. Una caja de metal, como una jaula pequeña. Con agujeros. Y algo,
Se movía dentro. ¿Qué es eso?, susurró Sebastián, aunque sabía que nadie podía escucharlo. Y como si la figura lo hubiera oído, levantó la caja lentamente, y la dejó caer al suelo con un golpe sordo. ¡Clac! La figura desapareció en un parpadeo. Pero la caja quedó moviéndose. Sebastián, como hipnotizado, se arrastró hasta ella. Apenas la tocó. La tapa se abrió sola. Dentro, no había un animal. Ni un artefacto. Había un espejo. Pero no uno cualquiera. Era un espejo ovalado, antiguo, de mano. Y cuando Sebastián se miró, no vio su reflejo. Vio una sala de cirugía. Una mesa metálica. Cuerpos. Y en el centro, él. Sedado. Desnudo. A punto de ser abierto. El reloj seguía corriendo. 57 minutos y 21 segundos. Y ahora Sebastián entendía. La entrega no era él. Era su cuerpo. Y lo necesitaban entero. Sebastián se levantó de golpe. Ya no le importaba el ruido, ni ser visto. Solo quería salir. Corrió a la puerta y la abrió con fuerza. Nada del otro lado. Ni siquiera el pasillo que había visto tantas veces. En su lugar. Un túnel oscuro, curvado, con paredes metálicas. Como si su apartamento hubiera sido reemplazado por otra dimensión. Volvió la vista al interior de su hogar. Todo igual, su cama, su escritorio, sus libros. Pero al otro lado, no existía el mundo real. Solo ese túnel. Y un cartel iluminado, flotando en el aire. Propiedad del lote A547. No está autorizado a salir del área de entrega. Respiraba agitado. Temblaba. Gritó. ¿Qué quieren de mí? Y entonces, todas las luces de su casa se apagaron. Una pantalla apareció en el túnel. Como suspendida en la nada. Mostraba una sala de control. Llena de monitores. Cada uno con una vista diferente de su apartamento. Cámaras ocultas. En cada rincón. En su baño. En su cama. En su refrigerador. Y en el centro, una silueta sentada observando. No se movía. Solo lo miraba. El comprador. Sebastián intentó salir corriendo hacia el túnel. Pero no avanzó ni 2 pasos. Una fuerza invisible lo tiró al suelo. Como si alguien hubiera jalado su cuerpo desde dentro. Lo último que escuchó fue un sonido metálico detrás de él. Giró la cabeza. Y la caja. Ya no estaba vacía. Oscuridad. Un pitido agudo. Sensación de frío en la espalda. Y olor a metal. Sebastián abrió los ojos lentamente. Estaba recostado en una camilla. Manos y pies atados con correas gruesas. Encima, luces blancas lo cegaban. Y alrededor, silencio absoluto. Pero lo peor no era eso. Era el sonido sutil, repetitivo, justo a su derecha. Clic, clic, clic. Un monitor con una interfaz roja. Y una opción parpadeando como un corazón digital. Activar uso lote A547. Sebastián no podía moverse. Intentó gritar. Su voz apenas era un gemido ahogado. De pronto, las pantallas que lo rodeaban se encendieron una por una. No mostraban cámaras. Mostraban a otros como él. Decenas. Tal vez cientos. Chicos. Chicas. Adultos. Todos conectados, amarrados, sedados. Algunos con cicatrices recientes. Otros, vacíos. Era un inventario. Un catálogo humano. Y entonces lo vio. Su rostro. Su ficha. En una de las pantallas. Nombre. Sebastián N. Lote. A547. Estado. Activo. Precio final. $70,000. Destino. Clasificado. Y bajo eso, un temporizador. 12 minutos y 9 segundos. El tiempo corría. Y cuando llegara a 0, algo pasaría. Algo definitivo. Sebastián giró apenas la cabeza. Detrás del vidrio, en una sala oscura. Alguien observaba. No era una persona. Era un grupo. Sin rostros. Sin voces. Solo ojos. Y todos puestos en él.
Sebastián luchaba por mantener los ojos abiertos. La anestesia no era completa, pero suficiente para que moverse fuera una tortura. El temporizador seguía su cuenta regresiva. 9 minutos y 41 segundos. Y de repente, algo cambió. Uno de los monitores comenzó a mostrar grabaciones antiguas. Fechadas hace más de 15 años. Distintos escenarios. Distintas personas. Pero el mismo patrón. Subastas. Cuerpos. Entregas. Pagos millonarios. Era un archivo de horrores. Una base de datos que parecía infinita. Y ahí, entre nombres y códigos, descubrió algo que le heló la sangre. Lote G019. Juliana Navarro. Estado. Desaparecida. Año de compra. 2011. Edad. 19. Juliana Navarro. Su hermana. Desaparecida cuando él tenía solo 8 años. Siempre le dijeron que se había escapado. Que nunca más volvió. Mentiras. Había sido subastada. Igual que él. El tiempo ya no era lo único que corría. El pánico también. Y junto a él, una certeza brutal. Esto no era nuevo. Esto era un negocio. Un sistema. Una industria silenciosa, profunda, oculta en lo más bajo de la Deep Web. Y entonces lo vio. Una sala redonda. Con butacas de cuero. Y en el centro, una mesa quirúrgica. Cada comprador tenía una máscara diferente. Pero todos observaban con la misma expresión vacía. Consumidores. Coleccionistas. Jugadores. Dueños. Y uno de ellos, se levantó. Caminó hacia el botón rojo. Activar usó lote A547. Sebastián cerró los ojos con fuerza. Sabía que, si lo activaban, ya no sería él nunca más. El dedo del comprador descendió lentamente hacia el botón rojo. Sebastián, atado a la camilla, apenas podía mover los ojos. Solo tenía un pensamiento claro. No quiero morir así. No como ella. No como Juliana. Y justo cuando el botón fue presionado, nada ocurrió. Silencio. El sistema titubeó. Las luces parpadearon. Y en la esquina del monitor, un nuevo mensaje apareció. Error de transacción. Lote A547. Intervención externa detectada. Los rostros detrás del cristal se alteraron. La calma se rompió. Alarmas comenzaron a sonar. Las pantallas se volvieron locas. Y en una de ellas, Sebastián leyó algo que parecía imposible. Operativo en curso. Unidad Cibernética Internacional, Deep Web Markets Shutdown en progreso. Alguien los había rastreado. Alguien estaba derribando esa red maldita desde adentro. Y él, era el eslabón que había llevado la pista hasta ellos. Todo se volvió un caos. Puertas automáticas se abrían y cerraban. Luces de emergencia. Ruidos de botas corriendo. Disparos. Y luego, oscuridad. Sebastián despertó en una camilla distinta. Blanca. Estéril. Hospitalaria. A su lado, un agente con gafas oscuras y tono serio le dijo: «Estás a salvo, por ahora. Lo que viste, lo que viviste, jamás existió. ¿Entiendes?» Sebastián no respondió. Solo lloró. Por miedo. Por rabia. Por Juliana. Por todo. 2 meses después, en algún lugar del mundo, en una nueva computadora, una nueva página emergía. Subasta humana, nueva red, nuevo inicio. Porque en la Deep Web, nada muere. Todo se transforma. Y el mercado, siempre encuentra nuevos lotes. Si esta historia te dejó con un escalofrío recorriéndote la espalda, dale like, suscríbete y cuéntanos en los comentarios. ¿Te atreverías a entrar a la Deep Web? ¿Apostarías tu libertad por dinero fácil? Y recuerda, si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente seas tú el producto.